vamos a hablar, tal como hemos prometido hace un minuto, de Girolamo Savonarola, un hombre que se instaló en el poder en Florencia a fines del siglo XV. Descendía este hombre de una familia de Padova, de cierto rango. Era el tercero de 7 hijos. Estudió medicina Savonarola porque el padre, que era médico, lo obligó. Estudias medicina o te rompo el alma. Pero no duró mucho y se metió en la religión. Dicen que era un muchacho taciturno, que cuando empezó a estudiar a los padres de la iglesia, acentuó su aislamiento y exasperó su intolerancia hacia cualquier forma de pecado. Veía diablos por todas partes. Le parecía que el mundo se deslizaba hacia el infierno. La idea de la condenación eterna lo obsesionaba. Se precipitaba en terribles crisis de desconsuelo de las que emergía solo después de largos ayunos, mortificaciones y rezos. Sus padres le pedían que moderara sus penitencias. Moderá tus penitencias o te rompemos el alma. Pero no había caso. Savonarola entró en un claustro bolognés y se despidió para siempre de su familia. En el convento continuó con las flagelaciones y pidió el privilegio de que le dejaran limpiar los retretes. Mostró que tenía dotes oratorias especiales. Digo, en otros foros, no en los retretes. Y estas dotes le valieron 6 años después el traslado al claustro florentino de San Marcos. Allí se dedicó a la instrucción de los novicios. Las mortificaciones se intensificaron, se golpeaba el pecho, se golpeaba el pelo. Qué raro. En determinado momento empezó a recibir visitas de ángeles que le revelaban sus secretos. Y eso lo hizo creer que había sido elegido por Dios como depositario en la tierra de sus arcanos celestes y empezó a profetizar en los púlpitos florentinos. Los fieles se exaltaban, rompían en llanto, se aterrorizaban ante el furor apocalíptico de Savonarola. La mayoría de los florentinos desertaban de las otras iglesias para ir a escucharlo a él. Lo que más impresionaba era el valor con que atacaba a los príncipes, incluso al Papa. No se salvaba ni siquiera Lorenzo de Medici, Lorenzo el Magnífico, que era el que cortaba el bacalao en aquellos años en Florencia, ¿no? Uno de los primeros protectores de Miguel Ángel. El propio Lorenzo le mandó a 5 funcionarios para que le pidieran que moderase su sarcasmo. Modera tu sarcasmo o te rompemos el alma. Savonarola los convidó a retirarse. Se pensó entonces en hacerle frente en su mismo terreno y le pusieron enfrente a un franciscano famoso por su elocuencia. Pero la apuesta fracasó. Todos los florentinos estaban hechizados por la oratoria dramática de Savonarola, que incluso debió trasladarse a la catedral para contener a un auditorio que aumentaba a cada momento. Bueno, Lorenzo de Medici murió en 1492, lo sucedió Piero de Medici. Durante ese principado, Savonarola acrecentó su poder. Algunos dicen que sobre todo porque se le cumplieron algunas profecías, como por ejemplo la muerte de Lorenzo, la del Papa Inocencio y la invasión 2 años después de Carlos VIII de Francia, que en realidad iba en dirección a Nápoles, pero pasó por allí. Savonarola fue uno de los principales entusiastas de la invasión del rey francés, mitad porque él lo había profetizado. Pero tenía también la ilusión, incorrecta desde luego, de que el rey Carlos viniera a imponer el orden y reformara las costumbres. Carlos VIII, de quien hemos hablado aquí muchas veces, no era el más indicado para reformar costumbres, y menos todavía en el sentido que pedía Savonarola. Fue uno de los reyes más atorrantes de la historia de Francia. Él es el que trajo o bien la sífilis a Francia, sífilis que se pescó en Nápoles, o bien la sífilis a Nápoles, habiéndosela pescado en Francia. En Francia a la sífilis le llaman el mal de Nápoles y en Nápoles el mal francés. Bueno, hemos contado aquí las aventuras de Carlos muchas veces. Bueno, pero el caso es que cuando Florencia se rindió sin combatir, Savonarola se alegró muchísimo.
se reunieron 20 notables florentinos, Dios mío, y se diseñó una república bajo la cual los preceptos de Savonarola fueron seguidos a rajatablas. Y Florencia conoció uno de los periodos más oscuros de su historia. Los gobernantes dictaron leyes severísimas contra las malas costumbres. Prohibieron las carreras de caballo, los cantos de carnaval, el escolazo, el bailongo, las obras de Boccaccio. Echaron a los homosexuales de Florencia. Y como no bastaban los esbirros para garantizar el respeto a estas leyes, Savonarola creó unas tropas llamadas Compañía de la Esperanza, que estaban formadas por jóvenes de la congregación que recorrían la ciudad, dele predicar la virtud, dele perseguir a los jugadores, dele hacer que las mujeres se taparan hasta el mentón. También fundaron las famosas hogueras de vanidades, en donde destruían las obras galantes, los dados, los naipes, los espejos, los cosméticos, todos los productos Max Factor, etc. Savonarola quería instaurar una teocracia que anticipara en la tierra el reino de los cielos y sirviera de ejemplo a todo el mundo, qué sé yo. Pronto llegaron los odios, aparecieron los franciscanos y Savonarola era dominico. También los nostálgicos del Principado de los Médicis. En realidad los enemigos más encarnizados eran los arrabbiati, los airados, que habían bautizado con el nombre de Pianioni es mejor, a los secuaces, los llorones, ¿no? Los secuaces de Savonarola. Parece que los llamaban así porque en los sermones, cuando hablaba Savonarola, lloraban. Bueno, los encuentros violentos entre arrabbiati y Pianioni eran cosa de todos los días. Pero no fueron las facciones las que llevaron a Savonarola a su perdición, sino nada menos que el Papa Borgia, que estaba alarmado por sus discursos y por sus supuestas profecías. Ni el propio pontífice se animaba a dar vaticinios, ni se jactaba de recibir revelaciones divinas. Además, Savonarola era partidario de Carlos VIII, que había entusiasmado a varios monarcas para reunir un concilio y deponer al Papa. Así que en julio de 1495 Savonarola fue invitado al Vaticano para dar cuenta de sus poderes. Savonarola no fue. Hubo un proceso que fue largo, complicado. Se sucedieron centenares de invectivas violentas, de amenazas papales para que Savonarola abandonara los púlpitos. Las amenazas fueron vanas. Le decía, abandona el púlpito o te rompemos el alma. Bien, Savonarola decía, la soberbia de los eclesiásticos no es menor que su avaricia, todo lo hacen por dinero, bueno, todas esas cosas decía, con esta misma voz. Y lo amenazaron con la excomunión. Claro. Y él respondió que si se lo perseguía, estaban persiguiendo a Dios, dijo. Chao, lo excomulgaron enseguida. Los nobles florentinos pidieron a Savonarola que demostrara su poder de forma contundente. Y un franciscano, Francesco di Puglia, lo invitó a la prueba del fuego. Una ordalía, ¿no? Dijo di Puglia, yo creo que arderé. Lo invitó a meterse los dos en el fuego. Di Puglia dijo, yo creo que arderé, pero estoy dispuesto a este sacrificio para liberar al pueblo. Si Savonarola no arde conmigo, tenedlo por un verdadero profeta. Así era el juicio de Dios, ¿no? La ordalía. Se trataba de que los dos se metían en el fuego y el que no ardía tenía razón. A eso le llamaban pensar. Pero el desafío no fue aceptado por Savonarola, sino por un seguidor de Savonarola que se llamaba Domenico da Pescia, que no dudaba de que Dios le daría la razón y lo haría arder a su enemigo, a Di Puglia. Bueno, vamos a hacer la prueba, y ahí fueron los dos, el da Pescia y el Di Puglia. Una muchedumbre acudió a la prueba, imagínense. Los dominicos, o sea, los partidarios de Savonarola, llegaron al lugar en procesión, qué sé yo. También llegaron los otros, hubo discusiones. Los franciscanos temían que la túnica que llevaba Domenico da Pescia estuviera embrujada, le pidieron que se pusiera otra. Antes de entrar al fuego le pidieron que abandonara el crucifijo y la hostia. Savonarola se opuso. Todas chicanas, todas esas cosas. Que entre el primero, y todo así. Al final no entró ninguno de los dos. Se agarraron a piñas todos los partidarios de uno y otro
y no hubo ordalía. Entonces la gente se enojó, porque lo que quería la gente es que se metieran al fuego. Y no, ¿para qué vinimos? Dijeron. Y el pueblo se indignó. Savonarola perdió su aureola de profeta divino. Los arrabbiati asaltaron el convento en que estaba Savonarola y lo entregaron a la signoria para que lo juzgaran. Allí dio su última profecía Savonarola, profecía que indicaba que él mismo sería muerto, y así fue. La sentencia fue ejecutada al día siguiente, mitad porque el Papa había amenazado a Florencia con la excomunión de todos sus habitantes, si no se procedía convenientemente. Savonarola fue quemado en la piazza de la Signoria, en un lugar que está marcado todavía hoy. Parece que una repentina ráfaga de viento alejó durante unos instantes las llamas, y todos, unos cuantos, gritaron, ¡milagro, milagro, milagro! Chao, estaba muerto Savonarola. Unas mujeres piadosas pidieron permiso para tomar las cenizas en unas urnas, no las dejaron. Cuando las autoridades fueron informadas, mandaron que se arrojaran estas cenizas al Arno, al fiume Arno. Algunos han considerado a Savonarola un loco, otros dicen que era la encarnación del medioevo que sobrevivía al Renacimiento, otros decían que había heredado el fervor moral de los santos medievales, que exageró su inspiración divina, que trató de oponerse al poder pontificio, etcétera, etcétera. En realidad los florentinos quedaron hastiados por su persecución de todos los placeres. Algunos también dicen que se adelantó a la reforma con la crítica a la venta de indulgencias, pero la verdad es que no compartió ninguna de las disidencias teológicas de Lutero. Ese era Savonarola. ¿A quién podemos dedicar esto? Bueno, a Savonarola, por lo menos al de los primeros comentarios, aquel que temía que todos nos íbamos a ir al infierno, vale, está bien. Pero al intolerante no. Y si no, al otro, al que se ofreció para ir en su lugar al fuego, ese está bien. Natalio Pesia. Sí, que la verdad que... Ese me gusta también. No se llamaba Natalio, pero no importa. Natalio Pesia se llamaba el legendario Leoncito Pesia, 6 de Boca. Hay una tribuna ahí, ¿no? Ahora la tribuna, Natalio Pesia. Bueno. Y a toda la pobre gente de Florencia, que durante este breve interregnio debió soportar toda esta locura, ¿no? A los que bailaban, a los jugadores, los que cantaban canciones de carnaval. Al final no te dejaban hacer nada, no te dejaban. Sí. Fuimos a la discoteca, nos atendió el discotecario, le contamos todo esto. Linda historia, lo que pasa es que es complicado encontrar una canción. Eso es lo que me dijo él, pero también me dijo, todo eso que usted me contó... ¿Qué? No es nada al lado de cómo era mi viejo. No. Pero mire qué historia. Mi viejo sí que era intolerante. Bueno. ¿Por qué? ¿Qué le hacía el discotecario? Sí, empezó a contarme, me dijo, yo cuando decía una palabra él me hacía lavar la boca con jabón, con jabón Lux. Qué precisión. Porque decía que lo usaban 2 de cada 3 estrellas de cine. Yo creo que no hay una canción justa de esta historia puntual. Por lo menos... No hay ninguna. Finalmente me dice, mire, este era un hombre, Savonarola, ¿no? Sí. Que tenía mucho chamullo, una elocuencia, una gran elocuencia. No más que el discotecario, ¿no? Ni más que mi viejo. Dijo. Claro. Y me dio un tango, que es un homenaje a la elocuencia, que escucharemos por el sexteto de Mariano Mores. El tango se llama El Chamullo.